Debe ser quien vigile que se cumpla la Constitución, que las leyes y lo demás, bueno, que proponga el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, bueno, pues que tengan, que respeten la Carta Magna. Bueno, pues ellos mismos no lo respetan. Entonces, sí, fíjense, el Poder Judicial no ha respetado el límite de salario, ¿no? O sea, se supone que nadie puede ganar más que el presidente. Y eso lo dice el artículo 127. Ellos no respetan eso. Entonces tenemos que un ministro o una ministra de la Suprema Corte gana alrededor de 590,000 pesos al mes. Imagínense. O sea, no respeta. También, fíjense, se supone que debería de respetar el principio de paridad porque desde 2019 está ahí en la Constitución y dice que en los 3 poderes y en los 3 niveles de gobierno debe haber paridad. ¿Y ellos qué hacen? Bueno, sí, el nivel Suprema Corte de los ministros y ministras, ahorita sí hay paridad. Está la señora Piña, ¿verdad? Como presidenta incluso, por primera vez en la historia. Pero fíjense, según datos de mayo de 2024, hay 750 personas que son jueces y juezas. Y de esas solo 278 son mujeres. Pues es muy poquito. Y de 885 personas con el cargo de magistradas, solo 209 son mujeres. Entonces tenemos que no hay paridad ahí. Entonces, ¿quiénes son los que están tomando las decisiones sobre la justicia? Pues no están tomando en cuenta las mujeres ni lo que dice la Constitución. Y entonces ya con esto termino para decirles cuál es la reforma al Poder Judicial y por qué sí nos afecta a nosotras positivamente. A todo el pueblo, pero a las mujeres también, ¿sí? De manera importante. ¿Por qué? Porque democratizar el Poder Judicial es muy importante, es lo que está buscando esta reforma. Que la gente pueda decidir quién va a quedar como magistrado, como magistrada, como ministro, como juez, como jueza. Que el pueblo decida, que no sean las élites. Y eso es a través del voto popular. Ahora, esta elección de las personas magistradas mediante el voto popular, haciendo efectivo la paridad de género, es muy importante, porque entonces sí va a haber una representación también de las mujeres dentro de la toma de decisiones en la impartición de justicia. Y eso tendría que ver con respetar la Constitución, obviamente. ¿Qué más? Bueno, la austeridad republicana, reducción del número de ministros y ministras de 11 a 9, eliminación de la pensión vitalicia para ministras y ministros y acatar el mandato constitucional en materia de remuneraciones, que se respete el artículo que dice ahí en la Constitución que nadie puede ganar más que el presidente. Entonces necesitamos que esto se cumpla, porque ellos mismos son los que dicen quién cumple y quién incumple y ellos mismos pues se absuelven, ¿no? No importa que ellos la incumplan. Entonces no, pues necesitamos que sí, que haya austeridad republicana, que son principios de la Cuarta Transformación y es un mandato popular porque la gente está respaldando este proyecto de nación. Entonces ellos tendrían que acatar esto, pero no lo quisieron hacer. Entonces hay que hacer esta reforma para que lo hagan. La transparencia y la justicia pronta, ahí va, es algo muy importante esto, porque la Corte debe sesionar nada más en pleno y de manera pública, que no haya tanta secrecía en la toma de decisiones, para que sea abierto y que la gente pueda saber cuáles son los argumentos por los cuales los jueces, los magistrados toman esas decisiones. Es más difícil tomar una decisión absurda, o sea, basada en falacias, si sabes que te están viendo, ¿no? A que si son ahí en una salita todo cerrado, pues que ni nadie los ve y a ellos les da igual. Entonces, ¿qué más? Esto del Consejo de la Judicatura Federal, que es un órgano interno que hay ahorita, y lo que se busca es desaparecer ese Consejo de la Judicatura para crear un órgano técnico autónomo que pueda sancionar a jueces y juezas y otro órgano separado encargado de lo administrativo. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque separa el que ese órgano pues sea más bien que no lo presida Piña, ¿no? O sea, ese órgano, pues ellos dicen qué juez actúa bien y qué juez actúa mal. Pues para ellos, en este tiempo, por ejemplo, desde que está Piña, pues no ha habido casi nada de sanciones a los jueces ni nada. Para ellos todo está bien, cuando han tenido muchísimas quejas y denuncias, pero no les hacen caso, ¿no? Entonces no se puede así. ¿Cómo van a ser juez y parte? Entonces la otra es fijar, esto que es muy importante, ¿no? Que es fijar un límite de tiempo reglamentario para atender los casos.
Eso es, si tú juez, si tú jueza no atiendes los casos, va a haber una sanción, y si persistes, pues te van a sacar, porque no puedes permanecer ahí, ¿no?, haciéndote, o sea, desechando los casos de la gente y nada más los que te convienen a ti, porque tal vez estés recibiendo un dinero, ¿no?, atendiéndolos. Entonces va a haber un año para 6 meses para cuestiones fiscales y un año para casos penales, ¿no?, o sea, de otra índole. Entonces, ese ya es un límite que está súper bien que lo haya. ¿Eso nos ayuda mucho? Claro que sí, y nos va a tener que ayudar a las mujeres también. Entonces, es un primer paso para una gran reforma de este poder, que tiene que democratizarse y que tiene que responder al mandato del proyecto de nación, el proyecto de transformación que la gente, la inmensa mayoría de la gente queremos, ¿no? Y ese es un primer paso. Hay otras cosas que se deben de hacer, por supuesto, pero este es un paso profundo de cambiar realmente cómo ha venido funcionando ese poder y a quién ha respondido ese poder, ¿no?, que evidentemente no ha sido a nosotras y a nosotros, porque si algo estamos claros en México es que ese poder necesita una transformación, y ustedes lo pueden escuchar en la calle, que se han ido a volantear, se han ido a hablar con las personas, saben perfectamente bien que la mayoría está de acuerdo en que no saben cómo bien, pero hay que cambiar lo que está ocurriendo porque no funciona. Ese poder no está funcionando. Entonces, bueno, ya con esto termino. Nada más decirles justicia para todas. Por supuesto que tiene que haber más capacitación con perspectiva de género y derechos humanos, obviamente, a los jueces, a las juezas. Tiene que haber esta sensibilización también en la población, tiene que haber, seguir avanzando en este cambio cultural, en esta lucha, ¿no?, contra la indiferencia, contra la normalización de las violencias y del pensar que unos seres humanos valen más que otros. Y por supuesto, pues entender que este problema nos incumbe a todas y todos, ¿no? El problema de la violencia, de la injusticia, de este racismo, este clasismo que ha permeado incluso las instituciones y ha mantenido estos status quo, pues tenemos que avanzar, seguir avanzando en este proceso, esta lucha, porque como decía Paulo Freire, nadie salva a nadie y nadie se salva solo, ¿no? Todos nos salvamos en comunidad, y entonces pues hay que avanzar para que esto realmente cambie y exista una justicia real, pronta y expedita. Es decir, no puede haber casos que estén ahí 20 años y todos los demás sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto cierro mi participación y les agradezco mucho su escucha. Muchas gracias, doctora Natalia. Sí podemos apagar el proyector.